Bienvenidos a un nuevo vídeo de microreseña. Hoy os traigo un juego que me hacía mucha ilusión reseñar y traer al canal. A poco que hayáis seguido el canal, sabréis que es uno de mis juegos favoritos y uno de los juegos con los que más disfruto jugando. No es otro que un gran diseño del diseñador alemán Stefan Feld, Los Castillos de Borgoña. Los Castillos de Borgoña es un Eurogame medio de colocación de losetas en nuestro tablero de jugador, en nuestro feudo, que con una mecánica muy sencilla de explicar y que funciona como un reloj. Es decir, es un juego que disfruto mucho jugando porque mecánicamente es la mar de sencillo. En los Castillos de Borgoña, cada partida de los Castillos de Borgoña tiene exactamente 25 rondas, divididas en 5 fases de 5 rondas cada una. Y en cada una de las rondas los jugadores jugaremos un turno en el que utilizaremos 2 dados. Y cada dado será una acción que podremos realizar. Por lo tanto, una partida de los Castillos de Borgoña, cada jugador va a realizar 50 acciones. Y al final de la partida, el jugador con mayor cantidad de puntos habrá ganado. Es decir, tendremos que gestionar lo mejor posible esas 50 acciones. Durante tu turno es tan sencillo como utilizar un dado para realizar una de 4 acciones posibles. Una de las acciones posibles es coger una loseta de cualquier tipo que haya en el tablero principal y colocarla en tu reserva del feudo. Para poder coger una de estas losetas, el resultado de uno de los dados, del dado que utilices, tiene que ser igual al valor de la zona en la que se encuentre esa loseta. Es decir, si quieres coger una loseta que esté en la zona 4, tu dado tiene que tener valor 4. Tan sencillo como eso. Lo gastas y ha acabado ese turno. Esa acción que haya realizado ese turno. También tenemos una opción que es coger una loseta que haya en nuestro feudo, ya en nuestra reserva, y colocarlo en nuestro feudo. Para ello, el número del dado tiene que ser igual al número de la casilla que haya en el feudo. Además, cada uno de los 6 tipos de loseta tiene un color que tiene que coincidir con el color que haya en nuestro feudo. Tan sencillo como eso. Al colocar la loseta en nuestro feudo, desencadena un efecto de forma habitual. La tercera opción que tenemos con nuestro dado es utilizarla para conseguir vender mercancías. Cada una de las 6 mercancías del juego tiene un valor y el valor del dado tiene que coincidir con el valor de la mercancía. Sencillo. Y por último podemos gastar un dado de cualquier número para coger 2 trabajadores de la reserva y colocarlos en nuestro tablero. Los trabajadores nos servirán para dar +1 o -1 al valor de los dados. De esta forma podremos paliar un poco el azar que tiene el juego. Al lanzar dados, el azar está presente, pero se puede controlar con los trabajadores y además siempre podremos encontrar la acción disponible que mejor le siente a nuestra estrategia, aunque nos tendremos que adaptar a esas tiradas. Este azar puede ser criticable, porque puede ser que necesites una loseta para tu estrategia y tengas que gastar muchos trabajadores para colocar un dado en ese número y vayas a empezar quedándote por detrás, porque cada acción que utilicemos para coger trabajadores será una acción que no hemos hecho para mejorar nuestro feudo. Y ya sabemos que solo tenemos 50 acciones, por lo tanto hay que gestionar muy bien esas cosas. Los Castillos de Borgoña, como podéis ver, esa es la explicación principal de cómo se juega. Es un juego muy sencillo, mecánica y estructuralmente. Sin embargo, a la hora de explicarlo puede resultar un poco tedioso y la primera partida puede abrumar porque en la explicación tendremos 6 tipos de losetas con efectos distintos y luego además, dentro de las losetas de edificio, tenemos 8 tipos de edificios distintos y cada edificio hace un efecto distinto. Por lo tanto, tendremos muchas pequeñas explicaciones de efectos que se desencadenan cuando colocamos ciertas losetas. Sí que es verdad que en el tablero de juego, en el tablero de jugador, tenemos una explicación simbólica de lo que hace cada uno de estos edificios durante la partida cuando lo colocas en tu feudo. Pero sí que es verdad que la primera explicación, la primera vez que te explican el juego, puede abrumar un poco. Aunque mecánicamente y de dureza es un juego bastante más sencillo que otros como por ejemplo Trajano. A mí la verdad es que Los Castillos de Borgoña me parece un juego imprescindible, me parece un juego muy bueno que ha estado en el top 10 de la BGG por alguna razón y es un juego familiar que se juega perfectamente a 2 jugadores, es un juego muy táctico en el que los jugadores estaremos todo el rato pendientes de las losetas que aparecen para ir cogiéndolas. Y a 4 jugadores me parece también como que escala perfectamente, aunque el entreturno puede hacerse un poco largo para lo que aporta el juego. Ya digo que el juego no es un juego sesudo en los que te tengas que exprimir demasiado la cabeza. Simplemente con los dados, los resultados del dado que tengas, tendrás que elegir tus mejores opciones. Así que el juego escala bien, a 2 jugadores funciona perfectamente, me parece de los juegos que
para jugar en una hora funciona perfectamente. Y escala bien porque se abren más huecos conforme haya más jugadores. Entonces, los Castillos de Borgoña es un juego que aporta todo lo que tiene que aportar un peso medio. Una toma de decisiones relevante con un factor de que te limita qué opciones tienes y que tengas que adaptarte a ese tipo de situaciones, que es lo que ocurre aquí con los dados. Si tuviese que ponerle alguna pega a los Castillos de Borgoña es que hay, por ejemplo, ciertas losetas o ciertos tipos de losetas que son muy potentes y que hay que avisar a un jugador novel de que tiene que estar atento. Con esto quiero decir que, por ejemplo, tanto los castillos como las minas son dos tipos de losetas que me parecen muy importantes a tener en cuenta. Los castillos, al colocarlos, te permiten realizar una acción adicional y las minas te aportan plata al final de cada fase. Y esta plata la utilizaremos para coger losetas del mercado negro y será la única forma de coger este tipo de losetas. Por lo tanto, es muy importante conseguirlas y van a volar del tablero en cuanto aparezcan. Entonces, es muy importante avisar a los jugadores de que estén atentos a este tipo de losetas porque son muy, muy importantes. Y además también existen unas losetas de conocimiento, que son unas losetas que si las colocamos en nuestro feudo nos aportarán beneficios según solo al jugador que las coloque. Y a lo mejor pues hacen que en vez de coger 2 trabajadores, cuando gastas un dado coges 4. O otras que te aportan puntos al final de la partida por cierto tipo de edificio. De esta manera hay que estar muy pendiente también de este tipo de losetas porque hay algunas que son muy potentes. Y si un jugador experimentado las ve, va a saber que esa loseta la tiene que coger y la verdad es que es algo bueno que con el transcurso de las partidas vayas viendo ciertas estrategias que son muy fuertes. Pero en general, ya os digo, me parece que está bastante balanceado, aunque hay ciertas losetas que son muy buenas porque ciertas acciones que utilizas mucho, pues te las mejoran. Y la verdad es que hay un cierto tipo de estrategia que conforme he jugado partidas me ha parecido que no es muy viable o no funciona muy bien y es el colocar losetas de animales en tu feudo. Cuando colocas losetas de animales en tu feudo ganas tantos puntos como el número de animales de ese mismo tipo que haya en el campo en el que hayas colocado la loseta. Si consigues colocar siempre el mismo animal, te va a dar una gran cantidad de puntos de victoria. Pero esto es bastante difícil porque hay 4 tipos de animales distintos y si un jugador ve que tú vas a vacas, te va a intentar quitar la vaca para que no la cojas. Entonces, si consiguieses rellenar todo el campo con el mismo animal, te daría una muy buena cantidad de puntos de victoria y habría sido rentable ir a esa estrategia. Pero si no consigues colocar siempre el mismo animal, el desarrollo de la partida se te va a hacer más lento, porque cualquier otro tipo de edificio que cojas te va a dar una mejora palpable que vas a sentir durante la partida. Es decir, hay ciertos edificios que cuando los colocas, coges otra loseta. O cuando los colocas, pones otra loseta. O cuando los colocas, te da trabajadores o te da plata. Pero los animales solo te dan puntos de victoria. Y eso es algo que solo vas a sentir como tuyo al final de la partida. Y no mejora tu desarrollo, entonces no me parece tan viable como estrategia ir a animales. Sí que es verdad que en algunos momentos no tendrás otra opción, cogerás animales y los pondrás, pero si específicamente vas a rellenar un campo grande con animales, quizás se quede un poco corto si no puedes rellenarlo con todos los animales del mismo tipo o de 2 tipos solo, al menos. Pero en general los Castillos de Borgoña es un juego de 10, me parece que funciona perfectamente, los datos ya lo describen, aunque no tenga esa dureza que muchos Eurogamers piden y que ya a lo mejor echarse una partida no le aporta lo suficiente como para jugarlo y por eso a lo mejor no está tan alto en los tops o en las listas de los Eurogamers que se precien, vamos. Pero yo recomiendo totalmente los Castillos de Borgoña, me parece que es un Eurogame medio que tendría que estar en todas las colecciones y si vas a empezar a subir, a escalar pesos dentro de una colección pequeñita, los Castillos de Borgoña y Agrícola son 2 de los juegos que deben estar sí o sí dentro de cualquier ludoteca. Es un juego que disfrutarás a 2, a 3, a 4 jugadores, escala perfectamente, exactamente igual que, como ya digo, Agrícola. Así que Stefan Feld con este diseño lo petó, es un juego alucinante, a mí sin duda me parece de lo mejor que ha hecho. Y tiene una cosa que le achacan a Stefan Feld, que es lo que se denomina ensalada de puntos. Y es que una de las cosas que se disfrutan desde la primera partida,
al menos a mí me pasa, no es algo que le critique a los juegos, es que casi todo lo que hagas te da puntos, ¿vale? Porque es un juego que te da puntos por muchas cosas. Colocar ciertos tipos de losetas, como las de animales, te dan puntos. Rellenar una zona completa con losetas del mismo tipo, te da puntos. Si lo haces, cuanto antes lo hagas en la partida, más puntos te da. Cuantas más losetas tenga, más puntos te da. Si rellenas todas las del mismo color de tu feudo, te da más puntos. Si haces puntos. Te dan muchos puntos por mucho que hagas. Entonces, tú, aunque sea tu primera partida y vayas un poco perdido, vas a ver que haciendo cosas vas a ir ganando puntos y vas a ver que tu marcador se mueve. Entonces vas a decir, ostras, estoy jugando bien, estoy haciendo bien las cosas. Es un juego que se disfruta mucho, ya os digo. Los Castillos de Borgoña, imprescindible, totalmente imprescindible desde Not In My Game y uno de mis juegos favoritos dentro del top de Eurogamers de peso medio. Así que nos vemos en la próxima reseña. Un saludo desde Not In My Game.